Entonces, bienvenidos nuevamente al encuentro ELAN Network en Chile. Este es el segundo bloque de esta primera jornada y en este bloque en particular vamos a tocar el tema de la identificación de retos en Latinoamérica en energías sustentables. Los invitamos a utilizar el hashtag del evento, que es Gato ELAN Network Chile, con ese hashtag para que comenten y opinen sobre todo lo que vamos a escuchar en el siguiente panel, que va a estar moderado por Javier Bustos, jefe de la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía de Chile. Así que los invitamos a comentar todo lo que quieran, todas sus opiniones sobre este panel con el hashtag del evento, ELAN Network-Chile, y procedemos ahora al panel. Adelante, Javier. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación a moderar este muy interesante panel sobre las oportunidades de desarrollo que efectivamente existen tanto en Chile como en Latinoamérica para las energías renovables. Las tres ópticas que presenta este panel yo creo que son absolutamente complementarias y nos van a permitir tener una mejor idea sobre los desafíos que tenemos y las oportunidades. Efectivamente en Chile en este momento estamos en un cambio, en una transición hacia una matriz energética distinta a lo que ha sido históricamente, pero también volviendo a un ADN renovable que tuvo en algún momento cuando la energía hidroeléctrica era la mayoritaria en la generación. Hay muchos cambios en las energías renovables variables que han pasado en los últimos años y hoy en día los grandes desafíos que nos planteamos desde el Ministerio de Energía tienen que ver mucho con los precios del suministro eléctrico, pero también con la composición de la matriz eléctrica hacia un porcentaje de mayor presencia renovable. Las oportunidades aquí son muchas, se han visto en las últimas licitaciones eléctricas la gran participación de energías renovables no tradicionales, no convencionales, y cómo han sido competitivas. Y todo esto nos lleva a que dentro del mismo proceso que tenemos en el Ministerio de Energía, que se planteó en la Agenda de Energía del año 2014, de plantear una política energética al 2050 donde tengamos hasta un 70% de energías renovables en la matriz eléctrica, donde estamos planteando como política que tengamos como meta que los precios de la energía eléctrica estén dentro de los más competitivos de la OECD. Todo eso son desafíos y oportunidades que muchas de las empresas, de los desarrolladores, que la academia y también para nosotros en el sector público se nos presentan. Los voy a dejar aquí para que discutan sobre estos distintos temas relacionados a las energías renovables y los desafíos en cuanto a eficiencia energética también. Primero con don Rodrigo Mancilla, quien es gerente de programas estratégicos de CIFES. Luego le toca la oportunidad a Marta Alonso, quien es directora de la Asociación Chilena de Energías Renovables. Y finalmente al profesor Hugh Rudnick, quien es profesor emérito de la Universidad Católica. Le cedo la palabra entonces a Rodrigo. Voy a pasar a... No, aquí okay. Directamente. Bueno, antes que todo, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Me invitaron para mostrar algunos antecedentes o resultados iniciales de lo que ha sido la estrategia solar o el diseño de la estrategia solar del país. La mitad de mis láminas ya las mostró Eduardo Vitrán, así que hizo la mitad de mi pega. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. La agenda, bueno, básicamente quisiera contarles lo siguiente. Mucho se ha discutido últimamente acerca de cuáles son las oportunidades efectivamente que existen en Chile desde el punto de vista del potencial solar. Y cuando hablamos de potencial solar muchas veces tendemos a hablar solamente del ámbito fotovoltaico, en términos o en el sentido de las oportunidades de desarrollo de nuevas tecnologías o capacidades tecnológicas en el país. Y para muchos ya esta carrera está jugada, hay players que llevan la delantera y es muy difícil
competir con ellos. Hablamos de China, de Alemania, de España, de Estados Unidos. Y de alguna forma se nos ha, o hemos en esta conversación visto distintas posturas. No obstante, recuerdo que este gráfico al menos fue presentado acá en la inauguración de Fraunhofer en este mismo edificio, en donde el profesor Eike Weber planteó de que una estimación muy conservadora de la Agencia Internacional de Energía plantea que al año 2050, solo en el ámbito fotovoltaico, se estima una capacidad instalada a nivel global de entre 5.000 y 30.000 gigawatts. Y él dice, ¿sabes qué? Nosotros en Fraunhofer creemos que va a estar entre 30.000 y 50.000. Si nos comparamos a la situación actual, hoy día en el mundo hay cerca de 200 gigawatts. Por lo tanto, estamos recién comenzando el desarrollo de esta industria. Queda mucho por hacer. La analogía que usó el mismo profesor Weber fue que estamos en una época similar a los inicios de los 1900, en la era del automóvil. Por lo tanto, la pregunta que nos hicimos en ese momento, ¿esa carrera tecnológica está de alguna forma lejos de nosotros o bien podemos generar condiciones en el país de modo que al menos en ciertos nichos podamos ser una oferta atractiva a nivel global? Si hacemos la comparación también con la otra tecnología más madura, que es la de concentración solar de potencia, la situación es más o menos similar. Hoy día en el mundo, esta tecnología que tiene la particularidad de poder generar un suministro potencial de 24 horas de energía todos los días de la semana, principalmente por su capacidad de almacenamiento. En el mundo hay cerca de 7 gigawatts instalados y se estima al menos 1.000 al año 2050. Lo atractivo de esta tecnología es que, por otro lado, es tan compleja que permite, además, el que puedan desarrollarse o tener un mayor impacto en la economía local, dado el desarrollo de empresas que puedan participar en la construcción de estos proyectos. ¿Qué piensa el mundo acerca de cuáles son las oportunidades que tiene Chile en materia de energía solar? Hoy día salió un reportaje o una nota de Forbes que habla de que Chile en materia solar ya es uno de los hotspots a nivel internacional. Salió un reportaje también del Deutsche Bank o un estudio que dice que la energía solar en Chile es la energía más barata del país a propósito de los resultados de la última licitación. En octubre salió un reporte de Ernst & Young que evalúa el atractivo de los países en inversión en materia de energías renovables. Somos novenos a nivel mundial, a pesar de los chicos que somos como país. Estamos cuarto a nivel fotovoltaico y segundo a nivel de concentración solar de potencia. En ambos compitiendo con Estados Unidos en primer lugar, con China en segundo lugar, con India en tercer lugar. Tuve la oportunidad hace un mes atrás también de estar en Solar Pace, uno de los principales congresos a nivel internacional en materia de energía solar, en donde en todos lados, en todas las mesas, en todos los rincones se hablaba de que Chile debiese ser el powerhouse de Latinoamérica. Acá debiese generarse toda o gran parte de la energía basada en el potencial solar. Bueno, hemos rescatado esto que está en el ambiente, porque también es parte de nuestro interés como país el poder potenciar efectivamente la industria solar nacional. Como algunos de ustedes deben saber, en Chile en los últimos 2 o 3 años se ha producido un boom importante. En el año 2012 teníamos recién 1 megawatt de energía solar en operación, hoy día tenemos cerca de 760, con un 1,6 gigas de potencia que hoy día está en construcción. Esperamos de aquí a fin de año tener 1 giga de potencia solar, principalmente fotovoltaica, en operación, siendo que tenemos una matriz energética bastante limitada, son cerca de 18 gigas a nivel nacional. ¿Cómo hacemos que este potencial que el mundo ve y que nosotros también vemos pueda permitirnos no solamente generar energía verde, sino que además el desarrollo de una industria local que sea capaz de generar nuevas soluciones tecnológicas con alto contenido de conocimientos que permita abastecer nuestras necesidades locales, pero además ser una oferta atractiva a nivel internacional? ¿Cuáles son nuestras potencialidades? ¿Cuáles son nuestras ventajas comparativas? Bueno, este gráfico ya lo mostró Eduardo Vitrán. En un área singular, que es la que está ahí demarcada, conviven la mayor radiación solar del mundo. No hablamos de que tenemos una de las mejores, tenemos la mejor
radiación solar del mundo, que convive con un entorno donde hay minería metálica, minería no metálica. ¿Y por qué es importante lo de la minería no metálica? Porque esas sales finalmente son las que hoy día son utilizadas en los sistemas de almacenamiento de tecnologías como la de concentración solar de potencia. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad importante, pero una serie de desafíos también, desafíos tecnológicos, desafíos ambientales, etc. Y nos hemos comparado con otros entornos que tienen características similares, entornos con alta radiación y además en zonas desérticas, y nos damos cuenta de que el Sahara, en Oceanía, Kalahari en África y Arabia, hay países que hoy día están apostando fuerte y son sumamente audaces en su apuesta por energía solar. Sudáfrica tiene una estrategia muy clara, Marruecos tiene una estrategia muy clara apostando billones de dólares en la estrategia, Arabia Saudita o los países arábicos, lo mismo. Bueno, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y nos hemos hecho esta pregunta. ¿Vamos a aprovechar esta singularidad para poder desarrollar esta nueva industria, partiendo quizás con el mix minería y energía solar, pero viendo la posibilidad de generar soluciones que lleguen al mundo, que sea innovadora, sustentable y con alto contenido de conocimiento? Hemos venido de alguna forma respondiendo a esta pregunta a través del Programa Estratégico Solar, que es una iniciativa que, tal como lo comentó el vicepresidente de Corfo, ha logrado sumar a gran parte, o casi todo, prácticamente todos los jugadores más importantes de la industria energética nacional en actividades muy participativas, muy colaborativas, lo que nos ha permitido, de alguna forma, empezar a pensar cuál es el futuro en materia de industria solar de Chile. Proyectamos al año 2025. Y en este trabajo colaborativo hemos definido una visión al año 2025, que no se las voy a detallar, pero que sí tiene 3 elementos que son los centrales. El primer elemento es que esta riqueza de recursos solar ha permitido que empresas chilenas puedan generar nuevas soluciones, nuevo conocimiento, que nuestro sistema de I+D, nuestros centros de excelencia, nuestras universidades también hayan avanzado en la generación de un conocimiento adaptado a las condiciones nacionales, pero además exportables al mundo. Hemos logrado contribuir a una disminución final de la energía y por lo tanto eso además permite la diversificación productiva, habilita el que otras industrias que hoy día se han visto muy perjudicadas por el alto costo de energía puedan desarrollarse, y finalmente ha contribuido al bienestar de los habitantes del país, mejora la calidad de vida de los chilenos. ¿Cómo se baja esta visión? Esta visión tiene 3 elementos que se transforman en nuestro objetivo. Lo primero es energía más barata. Nuevamente, necesitamos claramente, para que nuestras industrias puedan volver a competir de manera igual en el contexto internacional, disminuir la energía. Por lo tanto, uno de los focos principales tiene que ver con una penetración de energía solar que permita bajar los costos energéticos. En segundo lugar, capturar valor para Chile. De los cerca de 760 megawatts hoy día instalados, hemos hecho un análisis para saber cuál es la captura de valor o cuánto de esas inversiones queda de alguna forma como riqueza nacional. Si hacemos el balance, finalmente lo que queda al final del día de estas inversiones es haber producido energía verde y no mucho más. Ya hay una serie de anécdotas acerca de compañías de Europa del Este que incluso traen la gente desde allá para montar los paneles en actividades tan básicas como el transporte de los paneles y el anclaje a los sistemas de tracking o las estructuras de soporte. Por lo tanto, ese es un enfoque principal, desarrollar las capacidades en empresas nacionales para que se inserten en las cadenas de valor, en los proyectos locales, pero además también puedan ser una oferta competitiva a nivel internacional. Capacitar a nuestro recurso humano de modo que hoy día no sea la excusa del que no tengamos una masa crítica de personal técnico calificado para poder trabajar en estos proyectos, la razón por la cual hoy día la presencia de nacionales sea muy baja. Y finalmente, la diversificación industrial. Cómo con precios de energía más barata logramos impactar otros sectores industriales, partiendo hoy día, dada esta
singularidad con la industria minera. Y en ese sentido, hoy día, si bien el plan estratégico del año 2025 identifica algunas líneas de acción particulares, las oportunidades, pensando incluso más al futuro, son enormes, de incorporar energía solar no solamente eléctrica en los procesos mineros, sino que además en formato fundiciones solares, la incorporación de hidrógeno y oxígeno producido a través de energía solar, también dentro de los procesos mineros, etcétera, etcétera. Las oportunidades acá han sido, o las que se están levantando son bastante importantes. ¿Cuáles son las metas que tenemos de aquí al 2025 y que de alguna forma es la promesa del programa estratégico solar? En primer lugar, desde el punto de vista de la energía generada, nosotros estimamos que entre un 7 y un 10% será de alguna forma a raíz de energía solar que nace de las iniciativas del programa estratégico solar. Hablamos acá de que al menos también cerca de un poco más de 3 gigawatts de potencia va a ser instalada como producto de las acciones del programa. Hay una tecnología en particular que voy a mencionarles muy rápidamente posteriormente, que nos va a permitir al año 2025 también llegar a costos nivelados de la energía de $25 el megawatt hora, con tecnologías que son adaptadas a las condiciones del desierto de Atacama. Pretendemos y apostamos a crear cerca de 45.000 empleos, y esto es una distribución entre empleos asociados a proyectos de gran escala y otros empleos asociados a proyectos de pequeña y micro escala. En atracción de inversiones, cerca de $10 billones, estimamos, va a ser el resultado de la estrategia del año 2025, y una captura local que pase del 17% hoy día estimado a un 55% de la inversión inicial de los proyectos. Y bueno, en generación de autoabastecimiento, generación distribuida, apostamos a 250 megawatts en eléctrico, 2.000 gigawatt hora en energía térmica, y finalmente a la exportación de servicios de ingeniería y servicios tecnológicos. Esperamos también, a propósito de uno de los proyectos emblemáticos del programa estratégico, exportar tecnologías al mundo. Este proceso ha sido participativo. De hecho, el programa, sus lineamientos estratégicos los define un consejo directivo que tiene hoy día 23 miembros. Están representados los 4 sectores o las 4 hélices de esta quíntuple hélice que mencionó Eduardo Vitrán, con una alta participación de privados, y esto es muy relevante, porque en definitiva no fueron acciones definidas desde el gobierno, sino que si ustedes hacen la suma y resta, finalmente las decisiones pasan por los privados y el ámbito ciencia y tecnología. Este proceso tuvo 170 personas participando en las diferentes actividades, 1.380 horas de taller, 100 instituciones que fueron representadas y más de 50 iniciativas que finalmente fueron priorizadas. Esto es como luce el proceso. Cuando habló Eduardo Vitrán también del IFM Cambridge, que es la institución que de alguna forma hizo de soporte metodológico, es esto lo que surge de esas actividades. Y estos fueron los ejes que hoy día estructuran la estrategia solar. Son los 3 ejes traccionantes. El primero es alta radiación, y en términos muy generales son todas las oportunidades, tanto de desarrollo de nuevas tecnologías y desarrollo de nuevo conocimiento científico-tecnológico, que las características de alta radiación y además características físicas del entorno del desierto de Atacama entregan, desafíos y oportunidades que hay ahí. Integración y despacho, que son iniciativas que permiten una mayor suministro de energía solar en las redes o en la matriz eléctrica nacional. Y el autoabastecimiento. La estrategia no está pensada para las grandes plantas, sino que además este conocimiento también debiese permear y generar soluciones atractivas en ámbitos de generación distribuida. Y como ejes transversales, el desarrollo industrial tecnológico, el desarrollo del capital humano, tanto técnico como de ingeniería, como capital humano avanzado, nuevos doctores, nuevos investigadores que puedan contribuir a generar este conocimiento a nivel nacional. La infraestructura de calidad, y esto es parte también del laissez-faire que de alguna forma se mencionó anteriormente. Hoy día hay muy pocas normas a nivel nacional que de alguna forma permitan asegurar la bancabilidad de los proyectos que se están construyendo.
A nivel internacional, esto no es una preocupación solo nuestra, a nivel internacional, tanto la Comisión Electrotécnica Internacional como otras instituciones como la ISO están trabajando porque los 25 años que los sistemas dicen van a durar es algo del cual se tienen muchas dudas. Y finalmente la infraestructura y equipamiento científico y tecnológico, el proveer de aquellos elementos para que nuestros investigadores puedan efectivamente hacer una investigación de calidad y no tengan que estar haciendo los ensayos en Alemania o en Estados Unidos porque acá no hay capacidad de hacerlo. Y finalmente, déjeme... ¿Cómo voy con el tiempo? 15 minutos. Esto, déjenme mostrarles solo rápidamente cómo luce la hoja de ruta. Cada uno de los ejes identificó una serie de iniciativas. Estas están planteadas con un encadenamiento que permite decir, bueno, lo básico se debe hacer en los primeros años para poder conseguir en el futuro el poder desarrollar, por ejemplo, minería solar, etc. Atamo, que es el proyecto tecnológico del que les comenté, es uno de los proyectos emblemáticos y busca generar tecnologías fotovoltaicas adaptadas a las condiciones del desierto de Atacama, que de alguna forma den cuenta de la durabilidad y también el rendimiento necesario o potencial posible de obtener ahí. Sobre Atamo, además, ya internacionalmente se está conversando. Hay mucho interés de los ámbitos científicos para ver efectivamente cuáles son los desarrollos que obtenemos en ese punto. Bueno, no quisiera entrar en detalle, solo plantearles de que hoy día estamos como programa estratégico en una fase crítica, que es la fase de consolidación y además presentación para aprobación de estas iniciativas. El día viernes tuvimos una reunión muy importante y esperamos en las próximas semanas tener finalmente la validación del programa estratégico. Apuntamos a hacer una transformación a nivel país, liderar de alguna manera un cambio que va a permitir que el país pueda generar su propia energía, no depender tanto de los combustibles fósiles y no depender tanto de los vaivenes de la economía internacional y instalar las capacidades de modo que nuestras empresas, nuestros investigadores puedan efectivamente ocupar un lugar importante a nivel internacional en materia de energía solar. No podemos permitirnos al año 2050 estar sentados como espectadores de una carrera en energías sustentables y en particular energía solar, en donde nosotros debiésemos, por nuestras características, ser el principal o uno de los principales actores. Muchas gracias, Rodrigo. Yo
vidrio con vidrio. La materialidad y la posibilidad de capturar más energía hacen que la estimación de duración de los sistemas y el rendimiento permitan obtener este costo nivelado de energía de $25 el megawatt hora. Hoy día la verdad es que pensar que al año 2025 tenemos esos números no es tan descabellado. Se están firmando contratos de suministro energético en Estados Unidos, en países arábicos, del orden de los 45, 48 creo que es el más bajo, con tecnologías actuales que son diseñadas para condiciones estándares. Por lo tanto, yo creo que incluso podemos quedar bajos en la estimación. Esta simulación la hace el ICC Constance, que es uno de los principales institutos solares del mundo, y que además también se condice con algunos estudios que está haciendo la Agencia Internacional de Energía. Los cambios tecnológicos son tan radicales de un año para otro que la verdad es que no, al menos al equipo que ha estado detrás del proyecto no sorprende tanto. Muchas gracias, Rodrigo. $25 por megawatt hora, estos serían comparables a las ofertas que se asignaron ahora a cerca de 60, casi $70, que son por bloques horarios de 8 horas o 12 horas, aproximadamente durante las horas del sol. Sí, sí. Son $25 por megawatt hora de un contrato 24 horas. No. El costo nivelado de energía, en términos muy simples, el precio de la energía, que en ese proyecto particular hace el band cero y por lo tanto es un precio de equilibrio. Para ese proyecto en particular, usando esa tecnología, es $25 y potencialmente puede ofertar a un precio sobre los $25, que es lo que hacen las empresas, me imagino. Ya. Muchas gracias. Le cedo la palabra entonces a Marta. Muchas gracias. Bueno, primero quería dar las gracias a ELAM por haber invitado a CER a participar en este evento. Mi nombre es Marta Alonso Pellegrín, soy directora de la Asociación de Empresas de Energías Renovables y al mismo tiempo dirijo en Chile una compañía que construye proyectos de energía renovable, tanto de generación eólica como de generación solar fotovoltaica. Desde Chile trabajamos para el resto de América Latina y voy a tratar de hacer una exposición rápida que no les aburra mucho, donde me voy a centrar fundamentalmente 5 minutos en Chile y el resto del tiempo en tratar de dar una foto de cómo vienen los mercados en el resto de la región latinoamericana. Nuestra compañía es una compañía global, internacional, estamos presentes en todos los ámbitos internacionales y tenemos una fuerte presencia en los países del entorno latinoamericano y esa es la razón por la que creo que podemos conversar sobre qué es lo que viene en la región. En primer lugar, quisiera decir que bueno, yo aunque tengo este acento, llevo viviendo en este país 8 años y recuerdo que cuando llegamos en el año 2007, pretender pensar que en el año 2015 Chile iba a tener 2.000 megavatios conectados a la red renovables era algo absolutamente impensable. No solo porque hablar de energía renovable era una quimera, sino porque todo estaba en contra. Chile era el país del todo mercado, del nada Estado. Quienes habíamos desarrollado esta industria en países como España, pioneros en el sector, lo habíamos hecho de la mano de apoyos institucionales importantes, de subvenciones estatales. España llegó a ser líder en el sector de la energía renovable, pero sí que es cierto que con un fuerte apoyo institucional y una fuerte campaña de incentivos, cuestión que en Chile era y continúa siendo innombrable, no se subvenciona, no se incentiva a la empresa privada, en fin, todo esto era el horror. Yo recuerdo en el año 2008 que estábamos sufriendo todavía las consecuencias del contrato de suministro de gas argentino y cuando venían a Chile algunos colegas a quienes queríamos mostrar Santiago, nos encontrábamos que la moneda estaba apagada porque había restricciones. En el medio de todo esto, un buen día, un ministro de Energía fue al Congreso y aprobó la Ley de Energía Renovable, que es lo que luego nos ha permitido desarrollar este sector. Marcelo Tocman fue y dijo por algún sitio hay que empezar. Empezamos con Canela 1, hicimos el parque eólico de Canela 1 y a partir de ahí todo ha sido un crecimiento. Yo le decía a él hace un rato, Chile, para los que hemos trabajado en este negocio en otros países del mundo, no solo en España, yo he vivido en otros países del mundo desarrollando renovables, es un ejemplo ante el mundo. Y es un ejemplo por muchas razones. Primero porque si uno sitúa
en la lista de cosas, todo aquello que podría ir en contra del desarrollo industrial de la energía renovable, Chile tenía todo, absolutamente todo en contra. Y hoy por hoy, insisto, es un ejemplo. Desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables se ha hecho un trabajo muy importante. Somos un número importantísimo de asociados trabajando por el sector. Hemos logrado ser interlocutores reales ante las administraciones públicas chilenas. En el Ministerio de Energía tenemos muchos amigos a quienes llamamos a veces para retar, quienes nos llaman a veces para consensuar aspectos, pero yo creo que hoy por hoy en Chile las políticas energéticas se llevan a cabo siempre tomando en consideración a ACERA como organización gremial donde están integrados todos aquellos que tenemos intereses en la energía renovable. Me gustaría hacer alusión a que hoy por hoy tenemos aproximadamente 2.500 megavatios eólicos conectados a la red en Chile y en construcción hay 2.500 megavatios. En un país, como todos ustedes saben, que tiene 4 sistemas interconectados, todos ellos islas entre sí, en un país donde la energía que se necesita en el norte no se puede llevar al sur, donde tenemos los problemas que tenemos y hemos vivido de generación de alguna tecnología de generación como es la hidroeléctrica, para traerla a los sistemas donde existe mayor demanda, como son el sistema interconectado central, incluso el Norte Grande, en un país donde existió durante mucho tiempo un mercado ostrácico absolutamente cerrado, donde existían muchas dificultades para que entrasen nuevos actores y en un país donde hoy por hoy, como comentábamos hace unos minutos, acabamos de celebrar una subasta de energía donde los precios han sido la sorpresa de todo el mundo. Yo sobre esto simplemente voy a pasar por encima porque probablemente si nos pusiéramos a hablar del comentario que hacía también con respecto al precio que viene y demás, podríamos entrar en una discusión eterna, ¿no? Vamos a ver si estos son precios que soporta el propio mercado o no, pero lo cierto es que desde el punto de vista de desarrollo del sector de la energía y desde el punto de vista de haber logrado bajar los precios, creo que este es un logro importantísimo que hay que anotarle a Chile como país. Sí le hacía yo la pregunta a él en relación con las comunidades, porque al mismo tiempo que en muy poco periodo, en apenas 8 años, Chile ha alcanzado un nivel de madurez muy importante, con él ha crecido también alguna preocupación asociada a este desarrollo que también se experimenta en otros mercados del mundo. Es verdad que hoy por hoy ya no basta con pretender políticamente justificar la existencia de una planta de generación, sino que hay que tener del otro lado a la comunidad, al territorio, a las personas afectadas para conversar y para intentar congregarlos en estos proyectos. Y Chile también ha evolucionado en ese sentido. Y ahí me gustaría llamar la atención sobre la importancia que ha tenido por parte del Ministerio el programa de creación de estándares de participación ciudadana para intentar sensibilizar a la industria de que ya no se puede construir cualquier proyecto en cualquier sitio solo por el hecho de que la compañía tiene todos los permisos administrativos o las demandas energéticas existen. Y esto un poco con respecto a Chile, ponerlo como ejemplo en el mundo, ponerlo como ejemplo de lo que puede ser el desarrollo en cualquier otro país no integrado como es la región latinoamericana y de alguna forma felicitar a Chile porque ha sido verdaderamente un ejemplo y va a seguir siéndolo. Y por no entretenerme mucho, porque estas cosas al final todo el mundo siempre hablamos y yo pienso que muchas veces aburrimos, ¿no? Quería dar un flash sobre qué es lo que está pasando en América Latina, especialmente en América del Sur, y qué países desde Chile se monitorean o se deben monitorear para que la industria intente aportar, la industria chilena intente aportar también al resto de los mercados. Voy a empezar por Perú, por ser el país donde recientemente en el mes de agosto se ha publicado las bases de una licitación que se desarrollará a lo largo del mes de diciembre. Perú es un país donde existe una ley que establece que el 5% de la demanda energética debe ser cubierta con fuentes renovables y para cumplir ese objetivo bianualmente se celebran subastas de energía renovable que ellos llaman RER,
recursos energéticos renovables son energías renovables identificadas: la eólica, la solar, fotovoltaica, la mini hidráulica. Como ustedes saben, Perú es un país eminentemente hidráulico y realmente necesidad de energía renovable no tiene, necesidad energética no tiene. Pero sí que es cierto que el mundo va hacia el desarrollo de la industria renovable y Perú, a pesar de ello, es un país que poco a poco va a incentivar cada vez más la presencia en la matriz energética de las fuentes renovables. Ahora en diciembre se celebra esta subasta donde va a asignar aproximadamente un número de unos 300-400 megavatios renovables entre eólicos, solares, fotovoltaicos y mini hidráulicos. Se han celebrado ya 2 subastas desde hace aproximadamente 6 años, no han sido muy exitosas, a pesar de que Perú tiene un viento extraordinariamente mejor al viento que hay en Chile. No ha sido una industria que se ha desarrollado de manera importante, pero sí que en este momento los principales players del mundo están entrando en Perú muy fuertemente y además se está intentando que por parte de la administración se otorguen algunas condiciones que podrían hacer todavía la presencia de renovables mucho más importante, de manera que se ve desde Chile, Perú, como un país que puede crecer de una forma importante de energía renovable y al que también Chile tiene muchas cosas que enseñar. Uruguay, absolutamente insólito lo que ha pasado con Uruguay, un país de 3 millones de habitantes donde nadie pensaba que la industria renovable pudiese alcanzar un porcentaje de participación en la matriz energética del 30%, incluso por encima de Alemania, de España y de Dinamarca, como países que hemos sido los líderes de esta industria. Y todo por un buen manejo de la empresa estatal UTE, que en principio compraba los megavatios verdes a $90, luego los compraba a 85 y también le funcionaron, y acabó comprándolos a 70 apenas y también funcionaron. Hoy día no se hace más generación renovable en Uruguay porque la generación de respaldo ya no lo soporta, sino se seguiría haciendo. Yo cuento una anécdota siempre, y es que cuando yo me incorporé en la compañía en la que trabajo, el presidente me pidió que hiciera una exposición de América Latina, y yo cuando llegué a Uruguay le dije: presidente, Uruguay son los 100 gramos que completan el kilo, porque es América Latina es 1 kilo y Uruguay son 100 gramos. A Uruguay no hay que ir a nada a no ser que estés en América Latina. Bueno, al cabo de 6 meses tuve que comerme lo que había dicho, porque Uruguay era un país donde nuestra compañía tenía muchísima más operación que ningún otro país, ¿no? O sea, que ha sido un ejemplo extraordinario de lo que puede ser innovar, ¿ah? Porque es verdad que cuando uno procede de mercados más maduros, donde hemos llevado las renovables lejos, cree que todo lo sabe, cree que los modelos ya están implementados, y al final no. Uruguay demostró ser un país con capacidad para generar una industria interesantísima. Colombia, un país con un precio de energía muy bajo, donde aparentemente no va a haber ningún interés en tener renovables, y sin embargo va a haber renovables. ¿Por qué? Pues porque el mundo va hacia allá. Ayer la Agencia Internacional de la Energía presentaba su informe de medio plazo de energía renovable y decía que antes de 5 años las energías renovables serán las que produzcan la mayor cantidad de energía eléctrica en el mundo. Y se dice que también en 5 años las energías renovables van a ser el motor, el soporte de la generación y el motor del crecimiento más importante. De forma que, aun Colombia siendo un país de generación hidráulica y demás, bueno, pues va a hacer renovable. El Parlamento ha aprobado una ley que todavía no está reglamentada, un país donde se están incrementando las inversiones en infraestructura eléctrica necesaria para la interconexión de proyectos de generación renovable, especialmente en la zona de La Guajira, que es donde más recurso hay, donde ya están entrando las principales compañías inversionistas, generadores, fabricantes de turbinas y empresas que integran la industria auxiliar, y un país donde la industria tiene puesto un foco de crecimiento muy importante. Ecuador, Bolivia, Venezuela, a pesar de que suenen un poco como países donde no existe un marco regulatorio que otorgue al inversionista una tranquilidad a la hora de invertir, también empiezan a ser países donde en ocasiones interesa entrar para hacer proyectos de renovable. Y el gran país, el gran sueño de América Latina o América del Sur, porque no me voy a centrar hoy sino en Centroamérica, junto con Chile, es Argentina. Argentina es un país
donde está todo por hacer en materia energética y especialmente en renovable. Argentina es un país en el que tenemos una gran esperanza. Creemos que próximamente va a haber un crecimiento muy importante de la energía renovable. Hay muchas empresas que disponen ya de proyectos en fase de maduración avanzada para poner en operación megavatios y por lo tanto sería el otro gran país que contribuiría a crear en América Latina y especialmente en América del Sur un foco de crecimiento en esta industria. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Realmente ha sido un review muy interesante de toda la experiencia latinoamericana, sudamericana en particular. Les abro. Si no mencionaste un país que ha sido muy relevante y que ha innovado en el ámbito de las energías renovables, que es Brasil. Bueno, por supuesto. Sobre todo por el uso... pero porque nosotros no estamos en Brasil. Perdona, hay toda la razón. Pero que más allá, antes de que la solar y la eólica llegaran, ya estaba procesando la biomasa en forma muy masiva y ha sido muy exitoso en ese sentido, muy exitoso en todo lo que es desarrollo de formas de incorporar estas energías a la red, que es un gran desafío. Y en ese sentido yo creo que es muy destacable el desarrollo que ellos tienen y que ahora también tienen licitaciones de energías renovables, solares y eólicas y han logrado muy buenos desarrollos, independiente que es un país que es 90 y tanto % hidroeléctrico y que está desarrollando todavía mucho de su hidroelectricidad. Así es. Sí, quisiera, Marta, preguntarte desde el punto de vista de quizás, no sé si lineamientos de Acera o bien conversaciones con los principales actores representados en Acera. ¿Cuál es la visión que tienen con respecto a el poder interactuar de mejor forma con sus entornos, generar capacidades locales, crear valor compartido? La verdad que Acera, en Acera estamos convencidos de que Chile tiene que crecer muchísimo todavía en renovable y además a nosotros nos pasa una cosa y es que no vemos dónde está la barrera, ¿no? A veces se hace el programa 20-50, el 50-50, nosotros lo que queremos es el 100-100. Entendemos que las renovables se pueden considerar sin límite ninguno, ¿no? Con respecto a los posibles desarrollos alrededor de la renovable, nosotros pensamos, y además ese es el ejemplo de otros países en el mundo, que antes cuando Eduardo decía, bueno, en la Unión Europea esto ha funcionado, ¿por qué no va a funcionar en Chile? Esto es un poco lo mismo, ¿no? El digamos, negocio, por decir algo, de la energía renovable para un Estado, para un país, para un gobierno, no es la generación de megavatios hora, es la generación de planes industriales asociados a la industria que a su vez generan empleo, generan riqueza y permiten a los países aumentar su riqueza, ¿no? En el caso de Chile, dada la naturaleza de la economía, dada la magnitud de la economía, seamos claros, Chile es un país de unas dimensiones económicas determinadas, no ha sido posible apoyar desde Acera la creación de una industria, por ejemplo, en materia de fabricación de turbinas eólicas, ni siquiera de componentes, porque es que no da. El negocio no da, el sector no da. Incluso se han hecho estudios con respecto a otros países para intentar agrupar, para intentar crear en Chile algún centro que pudiera proveer de componentes de turbinas, en fin. En el caso de las turbinas. En otros casos sí que se crece mucho alrededor de la industria renovable en compañías de prestación de servicios, es decir, Chile, por ejemplo, hoy día está al mismo nivel o por encima del nivel de cualquier compañía que ofrece proveedora de servicios a cualquier compañía que se instala aquí. Nosotros en concreto desde GES trabajamos con suministradores chilenos, trabajamos con compañías consultoras chilenas, con compañías que nos proporcionan asesoría eléctrica y eso está a un altísimo nivel, pero sí que es cierto que todavía se tiene que mejorar. Y hay una cosa que sí me gustaría decir y es que es relevante, ¿eh? Si ustedes se fijan, yo diría que todas las grandes compañías de energía renovable chilenas
están dirigidas por chilenos. Y esto no es una cosa muy normal. Normalmente cuando este es un negocio global y cuando uno acude a otros países donde se encuentra a Acciona Energía, a Sun Edison, a First Solar, es decir, a los grandes, los directores no suelen ser señores de esos países, ¿no? En Chile sí. Eso quiere decir que también desde el punto de vista profesional, y esto es un aviso para la academia, ¿no? Algo bueno está pasando y tiene que seguir pasando para que Chile también en ese ámbito acompañe al desarrollo. Yo solamente quería hacer una consulta porque justamente mencionaste el caso de Uruguay. En el rápido crecimiento de las energías renovables variables, que encontraron un tope. Ahí hay una oportunidad, cambio tecnológico, para innovación, para dónde ve Acera que está, o dónde viene esa fuente de flexibilidad para los sistemas en el caso de Chile. ¿Por dónde vendría? Me refiero a las innovaciones que habría que hacer. ¿Dónde es que ustedes están viendo que está topando más? Necesitamos conectar los sistemas, eso es importantísimo, y necesitamos que seamos todos iguales. Necesitamos que las leyes sean las mismas para los que generan con renovables que para quienes generan con convencional. Necesitamos que esto sea un escenario donde quepamos todos. Es muy importante que se fortalezca la infraestructura eléctrica para que toda esa cantidad de proyectos que hoy día tienen aprobación ambiental vayan adelante y se puedan conectar. Y es muy importante que el sector continúe su proceso de maduración para que las instituciones financieras apoyen la financiación de esos proyectos, no solamente porque quien está detrás es alguien con experiencia, sino porque la propia industria es capaz de regular esos proyectos. Esas serían las dos cosas que entendemos que todavía quedan por hacer y donde nosotros tenemos el mayor foco puesto, porque es cierto que uno de los mayores problemas que ha presentado la industria en Chile ha sido que lamentablemente no tenemos capacidad para interconectar todos los proyectos que querríamos, y a pesar de que también muchos de los proyectos que están con resolución de calificación ambiental favorable en el SEA no son viables por otras cuestiones, están parados porque no se pueden tampoco conectar, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas, la infraestructura eléctrica y el desarrollo de los procesos de financiación de proyectos. Lógicamente todos los procesos de las subastas van a ayudar y están ayudando muchísimo, pero bueno, también es cierto que esto de las subastas tiene que ir tomando luego un poco de equilibrio, ¿no? Porque ahora estamos todavía un poco con la situación está convulsa que hemos tenido, pero vamos a ver qué pasa en la de marzo-abril del 16, porque eso es lo que nos va a marcar el horizonte de los próximos 15 años. Y bueno, pues todo eso forma parte de una maduración normal, ¿no? Se autorregula. En Chile nos hemos autorregulado perfectamente. Bien, muchas gracias. Le cedo la palabra ahora al profesor Rudnick. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por la invitación, Alan, a este interesante seminario. Yo quisiera referirme justamente a la pregunta última que hizo Javier y al comentario que hizo Marta de que en Uruguay ya no entra más energía renovable. Y no es tanta la que hay, digamos. Y fundamentalmente hablar de los desafíos tecnológicos de las energías sustentables, que es lo que los organizadores me pidieron que desarrollara. Y no voy a hablar de las tecnologías específicas que la celda, que los equipos tienen que tener mejores características, sino que voy a hablar de un tema más bien sistémico. Yo creo que el gran desafío que enfrentan las tecnologías renovables, las tecnologías sustentables, el gran desafío que enfrentamos para hacerlas realmente masivos es aquella que tiene que ver con su integración al sistema en forma masiva. ¿Por qué en Uruguay no entra más energía renovable? Por las características de la energía eólica, que es la que principalmente ellos han desarrollado. Y en ese contexto asociarlo a los retos comunes que tenemos con América Latina y las posibilidades de apoyo en este sentido. Voy a apoyarme fundamentalmente en una revista del IEEE Power and Energy Magazine que me tocó editar en agosto de este año, donde discutimos varios de estos temas.
y que tiene que ver con los desafíos futuros que se ven en el sector. Y no solo voy a referirme a las energías renovables, sino que a los desafíos que yo veo que se van a presentar en las próximas décadas. Primero, lo que nos convoca hoy día, una creciente penetración de energías renovables. Pero no solo eso, aparecen las redes inteligentes, las mencionaba hoy día a la mañana el vicepresidente de Corfo, las redes inteligentes flexibilizando los sistemas. Desarrollo de tecnologías de almacenamiento, masivo pero insuficiente todavía. Oportunidades de respuesta a la demanda, voy a desarrollar estos tópicos un poquito más en detalle. Competencia de generación distribuida. En Australia, masiva generación en los techos de las casas, energía solar fundamentalmente, y cambiando los sistemas. Interacciones gas-electricidad, algo que nos complica bastante en Chile y donde vemos al gas como el combustible termoeléctrico que debiera crecer masivamente a futuro. Todo esto en un contexto de nuevos enfoques regulatorios y políticas, con grandes centrales además haciéndose más eficientes, con menos emisiones, pero donde el principal cambio es la aparición de un nuevo actor en el sistema. El prosumidor, el productor y el consumidor. El productor que elige económicamente si se abastece de la red, si genera su propia energía o si usa un sistema mixto. Sobre todo alterando mucho las características de los negocios. De hecho, hoy día se ve una posible amenaza de destrucción de los modelos de negocios que hoy día tenemos en el sector. Fundamentalmente porque en la medida que uno tiene generación distribuida en las casas o en la industria o en el retail, ¿para qué necesitan las redes? Hay un menor requerimiento de las redes, pero por otro lado las redes se necesitan para tener respaldo y hay que pagarlas igual, digamos. Las renovables bajan dramáticamente los costos marginales, no hay costo de combustible y los costos marginales pueden llegar, como están haciendo en el norte chico, a valores de cero, con todos los riesgos que eso implican para las centrales generadoras tradicionales. Y donde aparecen además nuevos productos y precios, aparece toda una necesidad de nuevo financiamiento de estas tecnologías que operan en otro contexto y donde típicamente en el pasado hemos utilizado subsidios, créditos, impuestos, feed-in tariff y cuotas de renovables como elegimos en Chile, digamos. Y en ese contexto aparece todo un desafío sistémico de adaptar los negocios y adaptar los mercados mayoristas. ¿Por qué las energías renovables han entrado tan masivamente? Fundamentalmente por un compromiso de la Tierra, del mundo, de frenar el cambio climático. Y en ese sentido Europa es un líder y Alemania y España son buenos referentes de un camino en el que hay una adopción masiva y global de generación renovable con ese objeto, un objeto ambiental que no solo se preocupa del tema de la contaminación local, sino que la contaminación global. Y en ese contexto es notable la directiva de las renovables de la Unión Europea, 20% de energía, se mencionó más temprano al 20%. Al 2030 Alemania planea generar 50% de su energía y un ejemplo brutal, California, que dice que el 50% de su electricidad del año 2030 debe venir de energías renovables para reducir los gases de efecto invernadero. Bueno, ¿de qué energías estamos hablando? Ya las hemos mencionado, las energías renovables sustentables, aquellas que se pueden obtener de fuentes naturales y ahí están indicadas. Y eso, bueno, eso es algo que los países han ido adoptando y se mencionó al ministro Togman, incluyendo esta ley original, 10% de energía renovable. Y ahí vemos cómo en Chile, justamente por este atractivo que ha prestado el país, creciendo las energías renovables, como ahí se indica, del 2012 al 2015, y donde la cuota que pusimos por la ley es la que está en negro, y miren, se ha más que duplicado esa oferta. Y donde nuestra visión de largo plazo, tuve el honor de participar en el grupo Energía 2050, nosotros vemos al 2050 que a lo menos un 70% de la energía va a ser renovable en Chile, o debiera ser renovable. Por supuesto que aquí no es solo eólica y solar, que serían aproximadamente un 40%, sino que hay una componente importante de hidroelectricidad. Y vamos a justificar por qué esa componente de hidroelectricidad. ¿Cómo se ve en California? Miren la visión de California al año 2020. Aquí, sobre todo a partir de este año, de los últimos años, una masiva penetración de energía eólica, una masiva penetración de energía solar. Y si uno hace un recorrido por el mundo, ve que hay países, hay Nueva Zelanda que se plantea al 2030 un 50% de energía renovable y así muchos otros países. En América Latina tenemos, lo mencionaba Marta, una vocación de renovable. Tenemos Brasil con una masiva generación hidroeléctrica, tenemos Centroamérica, México con una masiva generación geotérmica, digamos, tenemos mucha biomasa en la región, Brasil es otro buen ejemplo. Hay una vocación, pero evidentemente las nuevas energías renovables aparecen como el nuevo desarrollo.
Y en ese sentido, hay una adopción global de la energía eólica y solar por varias... Primero, no hay costos de combustible. Esto aparece como un atractivo tanto a nivel de empresas generadoras como a nivel de distribuido, a nivel domiciliario, digamos. Y sobre todo, en gran medida condicionado, lo solar y lo eólico por una dramática reducción de la inversión. Realmente ha habido una curva de aprendizaje dramática que plantea estos valores de $25 que estamos hablando al 2025, digamos. Y los futuros costos son comparables a las tecnologías tradicionales y incluso más económicas, como se demostró en la última licitación. Aunque todavía en muchas partes requiriendo subsidios, requiriendo cuotas o requiriendo créditos. Siempre ha habido la necesidad de crear algún estímulo, no se han dado necesariamente naturalmente, pero eso probablemente va a ser el caso futuro. Crean significativos desafíos operacionales. Yo diría que eso es lo más dramático que quisiera destacar en mi presentación. La generación distribuida, ya mencioné, alterando los modelos de negocio. Y por otro lado, el tema de la transmisión, que lo mencionara Marta como algo desafiante. En términos de costos, el año pasado y este año trabajó una mesa de energías renovables no convencionales, dirigida por Cristian Santana del Ministerio de Energía, y que muestra año 2015, fíjense, aquí aparece costos nivelados, digamos, Hidroaicén, lo más barato, $70. Después viene acá la biomasa, $80. Después viene lo hidráulico, $95. Después viene el carbón, fíjense el orden de las tecnologías. Y después viene lo solar y después viene lo eólico. Al año 2031 hay un cambio dramático, hay un cruce de curvas en que lo eólico y lo solar bajan y desplazan al carbón y desplazan a lo hidráulico. Si hacemos un zoom, fíjense, al año 2030, Hidroaicén, biomasa, eólico, fotovoltaico, hidráulico, geotermia, carbón. Claramente hay un cambio, y si además lo planteamos como ustedes están planteando, ¿no? Ahí dice fotovoltaico un poquito menos de 90, ustedes dicen 25, fantástico, dramático, digamos. Bueno, y el problema sí es la variabilidad de estas tecnologías. Si bien la geotermia, si bien la biomasa pueden entregar un suministro continuo 24/7, digamos, ni lo solar ni lo eólico lo pueden. Hay una variabilidad, por lo tanto está esa necesidad de respaldo. Marta dijo, no hay respaldo para más energía eólica en Uruguay. Esa es la restricción sistémica. Hay una cierta incertidumbre en el abastecimiento. El viento de repente deja de soplar. Les voy a mostrar algunos gráficos. Y entonces, bueno, necesitamos un respaldo para ello. Y lo otro es que hay una producción en pocas y limitadas horas. Por lo tanto, hay grandes desafíos por la salida introspectiva que puedan tener estas energías, la necesidad de regularlos, de respaldarlos. Hay una serie de desafíos técnicos. Bueno, y eso tiene que ver con la intermitencia y la variabilidad de estas tecnologías. Energía solar, energía eólica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, geotermia. Las variaciones a nivel de minutos que se pueden dar en el solar y eólica, que no se dan en la biomasa, que no se dan en la geotermia y que no se darían tanto en la mareomotriz. A nivel de las horas. En la medida que nos vamos hacia la derecha, problemas operacionales, problemas de respaldo. Bajos factores de planta, donde habiendo una operación de una central, esta opera un 20%, un 30% del tiempo es capaz de entregar energía, esos son los factores típicos que hemos visto en Chile, y donde las curvas de generación no necesariamente responden a las curvas de demanda. California, abril 22, 2014, viento, 22 de julio, viento, 22 de octubre, viento. Miren los cambios dramáticos. Solar, lo solar es más parejo a pesar de que aquí hay una baja importante. La carga, esa es la carga, esa es la carga y esa es la carga. Entonces, claramente, aquí hay un tema de ajuste que es el gran desafío que tienen estas tecnologías. Energía eólica, fíjense, el gran problema de estas tecnologías y la gran oportunidad, el gran desafío tecnológico, es que estas no son despachables. Uno no las usa cuando quiere, las necesita. Se usan cuando llegan. Y en ese sentido, fíjense lo que pasa en el Reino Unido. Esto es en diciembre del 2012, ahí tenemos la demanda. La demanda no acepta cambio, eso es lo que es. Y miren la generación eólica, y miren acá este 11 de diciembre, prácticamente no hubo generación eólica. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, en este caso en inglés, el carbón, el gas, responder variando. Lo nuclear no puede variar, tiene que ser relativamente estable. Y en ese contexto necesitan respaldo para este efecto. Vamos al caso de California, 2020. Vamos a la curva Pato, la famosa curva Pato. ¿Qué es lo que está anticipando California como desafío tecnológico? Esta es la curva de demanda 2012. En la medida que crece la demanda y crece el compromiso de energías renovables solar,
esta curva de demanda va bajando. Uno le va descontando la energía solar y va bajando, y uno llega al 2020 que la curva de demanda es probablemente esa misma curva original, pero a la que uno le ha descontado la energía solar, y por lo tanto la curva a la que tiene que responder el resto de la generación es esta. ¿Qué significa acá? Acá, fíjense, entre las 5 de la tarde y como las 6 de la tarde, hay que aumentar en unas pocas horas 13.000 megawatts. ¿Quién responde con esa rapidez? ¿Qué tecnología? No hay tecnologías hoy día económicas para poder hacer esa respuesta. Y entonces las alternativas son, o yo simplemente corto la demanda para poder reducir esta rampa. Mi gran desafío es poder hacer ese gran aumento de generación en unas pocas horas. Bueno, yo lo que hago es que simplemente corto demanda. O la otra posibilidad es que, para no bajar tanto y disminuir esa rampa, corto generación solar, digamos. Ambos tienen sus costos y sus impactos, digamos. En ese contexto, nuevamente la Mesa de Energías Renovables 2050 en Chile hizo un análisis de cuál sería el balance económico para Chile, en el sentido de hasta cuánta energía renovable puede entrar sin que esto se haga más costoso. Y es interesante el planteamiento de que dice, mire, vámonos a la curva de abajo, mejora esta intermedia que implica un despacho horario con restricciones internacionales. Uno en la medida que aumenta la participación eólica y fotovoltaica, los costos van bajando dramáticamente hasta que se llega a un piso. De ahí en adelante, la necesidad de incorporar otras tecnologías para poder respaldarla se hace más costosa. Entonces estamos hablando de valores en torno al 30% de energía solar eólica, dada esa exigencia, digamos. Entonces, en definitiva, necesitamos tecnologías que den flexibilidad. Nuestro futuro son las energías renovables, pero necesitamos flexibilidad. Y en ese sentido, ¿cómo logramos flexibilidad? Con un portfolio, una diversidad de renovables que de algún modo tengan, en el caso solar no hay vuelta, estamos en un solo eje en Chile, digamos, la energía solar, si fuéramos un país más expandido este-oeste, probablemente tendríamos un cierto desplazamiento de la energía solar. La energía solar acá llega en Antofagasta y en Puerto Montt a la misma hora, digamos. La energía eólica, evidentemente, es de distinta. Entonces, una portfolio de renovables, almacenamiento de energía. Nuestra solución es el almacenamiento. Otra alternativa que se ha barajado es que la demanda responda. Si no hay suficiente energía renovable, bueno, yo reduzco mi consumo en las casas. Fíjese que hay un problema de abastecimiento, bajo dramáticamente, apago el refrigerador por una hora, da lo mismo, digamos. Y lo otro es coordinación nacional, internacional. No podríamos una Sudamérica integrada eléctricamente poder responder a estas variaciones, probablemente tendría mayores condiciones. Acá tenemos un gráfico del profesor David Watts, en el que se ilustra el tema del portfolio. Fíjense, aquí hay una planta eólica, la variabilidad y sobre todo el gran problema de que hay varias horas acá durante el día en que no hay energía eólica. Bueno, si uno toma toda una región ya la cosa no es tan grave, igual hay ciertas horas en que no hay energía, pero por lo menos hay una cosa un poquito más constante. Si uno se va a nivel de todo el país, la cosa mejora notablemente, pero igual sigue siendo bastante variable, digamos. Bueno, en ese sentido los portfolios podrían agregar complementariedad. Y es cierto, fíjense acá este ejercicio que hizo un grupo en Europa, digamos, en el que se muestra la generación horaria de viento el año 2013 en España. Fíjense acá en febrero que no hubo energía eólica. Si uno agrega a España con Alemania, bueno, aquí mejoró notablemente, acá mejoró notablemente ahí en diciembre, en que no había generación eólica, mejoró notablemente, pero acá igual sigue habiendo un problema. Si uno mete en los 9 países que ahí se están indicados, la cosa mejora notablemente, pero igual es bastante variable, y en ese sentido proveer un 9% de electricidad con viento no parece como problemático, proveer un 20% tampoco parece como problemático, pero proveer un 40% eólico, con esa variabilidad a nivel de toda Europa, se manifiesta como algo complejo si no tenemos las tecnologías correspondientes. Y la tecnología en la que uno tiene las esperanzas definidas es el almacenamiento. Lamentablemente el almacenamiento hoy día es caro. Evidentemente alternativas como las centrales de bombeo, como la central Valhalla, que la voy a ilustrar luego, aire, que en realidad a nivel mundial es la tecnología, 140.000 megawatts a junio del 2015 instalado, pero a nivel de batería, 70 megawatts, 100 megawatts, y eso fundamentalmente porque los costos de las baterías son absurdos. O sea, tenemos costos de batería entre 300 y 400 dólares por kilowatt hora. Eso es $300.000 por megawatt hora. O sea, una cosa que está bien para comprar para una central, para ciertos efectos de respaldo, pero no a nivel domiciliario.
La solución, evidentemente, para nosotros es el almacenamiento hidroeléctrico. Lago Laja, tremendo pulmón de agua que ha sido el sostén del desarrollo hidroeléctrico de Chile y que permite almacenar agua de un año a otro, permite también almacenar agua para poder responder a esta variabilidad de una energía eólica. Y eso fue la razón de que el Grupo Energía 2050 mantuviera la hidroelectricidad como una componente fundamental para lograr un 40% o más de energías renovables al 2050 en Chile. Bueno, también está el tema del bombeo. En el Norte Grande, la empresa Valhalla está creando una central que va a bombear agua de mar y va a crear unos lagos arriba en la meseta y que va a subir agua con energía solar durante el día y durante la noche va a bajar agua y va a generar energía eléctrica. Otra alternativa es la respuesta de la demanda, una respuesta a variación de la generación. ¿Cómo vamos a responder hoy día? Nosotros hoy día no respondemos, nosotros lo cobran el mismo precio de la energía en la mañana, en la noche, todo el día pagamos una sola tarifa. Pero ¿qué pasa si nos cobraran menos a ciertas horas del día? ¿Qué pasa si nos cobraran menos porque hay una necesidad en el sistema que requiere reducir el consumo? Bueno, ahí a nivel mundial hay una adopción creciente de lo que se llama respuesta de la demanda, que busca beneficiar a los consumidores, pero además dar seguridad al mercado. Y fundamentalmente consiste en una demanda que es responsiva a los precios de la energía. Y cuando hay un precio de una energía muy alto a las 7 de la tarde, bueno, desconecta el refrigerador, desconecta el freezer, reduce su consumo, deja lo mínimo en la casa y se beneficia económicamente, digamos. Y por supuesto que impacta los costos marginales, dificulta los procesos de expansión de redes, pero es un camino que, como les digo, se ha usado a nivel mundial. Necesitamos señales de precio, horarias a los consumidores, esquema de respuesta a los incentivos, necesidad de sofisticadas tecnologías de comunicación que por supuesto requieren grandes inversiones. Otra necesidad, que nuevamente Marta la enfatizó, necesitamos transmisión, necesitamos llegar con estas energías al corazón del consumo, digamos. Bueno, miren en este mapa de Chile donde aparecen los grandes desafíos de grandes inyecciones de energía. Fíjense acá en el Norte Grande. Esa energía no puede ser consumida en esa zona. Evidentemente tenemos que transmitirla a la zona central, transmitirla a la zona sur donde sea necesario. Para eso requerimos sistemas de transmisión mucho más holgados que los que tenemos. Hoy día, la interconexión de la cual estamos orgullosos, que va a construir, que va a interconectar el sistema central con el sistema del Norte Grande, con una alta participación de energías renovables variables, la mesa RNC 2050 dice, eso se va a saturar muy rápidamente. Entonces quizás no tenemos el desarrollo de las redes que requerimos. Pero no es solo un tema de holgura, es un tema de tecnología. Se van a desarrollar muchos polos de desarrollo a lo largo del país. Necesitamos transmisión flexible, transmisión con tecnología, con automatización, con esquemas de medición fasorial, una serie de tecnologías que existen en el mundo de la electricidad y que en Chile no las aplicamos. Gran potencial de complementariedad internacional. Tenemos en la región mucha hidroelectricidad que evidentemente, hidroelectricidad de embalse en Argentina, hidroelectricidad de embalse en Perú, que efectivamente pudieran ser un respaldo para nuestras energías renovables variables. Y en ese sentido hay un gran desarrollo, y que permite, voy a enfatizar el tema de la hidroelectricidad, la hidroelectricidad captura mayores precios de la energía cuando es muy baja la generación de energías renovables, aumenta el valor de las inversiones y la existencia de una generación flexible evidentemente apoya el desarrollo de las renovables. Hay menores costos de compensar la variabilidad, porque compensar la variabilidad usando, no se puede usar carbón, el carbón no puede responder, una central de carbón no puede responder con la variación que se requiere a una variación de energía eólica o solar. Y en ese sentido las alternativas son diésel, que es carísimo, o gas, que también es caro en Chile, digamos. Entonces, esta es una mucho mejor alternativa, resultan costos marginales de corto plazo mucho más bajos, lo que en definitiva beneficia a las renovables. Muchos beneficios de la hidroelectricidad, diversificación de la cartera, complementariedades climáticas pueden darse también. Bueno, en el caso de Brasil se enfatiza mucho que las grandes centrales hidroeléctricas se retrasan y el desarrollo de las renovables puede entrar y puede de algún modo más rápidamente de algún modo complementar esos desarrollos. Pero por supuesto para eso necesitamos implementar reglas de mercado. ¿Por qué una central a gas va a estar dispuesta a ciclar, como se dice? Generar, no generar, generar, no generar. En España quebraron varias empresas de ciclo combinado por ese problema. Hay que crear un mercado, hay que crear una regulación
que pague por ese servicio complementario, que es responder a las señales de responder a acoplarse a una energía variable. Bueno, he mencionado como desafíos tecnológicos, ya para ir cerrando, una penetración creciente de las renovables, he mencionado oportunidades de respuesta a la demanda, he mencionado la importancia de las tecnologías de almacenamiento, aunque todavía, independiente de esas curvas de aprendizaje, todavía se ve muy lejos. Pero no he mencionado otros desarrollos tecnológicos, lo mencioné muy brevemente al comienzo, que es la generación distribuida, un gran desafío tecnológico a futuro de cómo la vamos a manejar. Las redes inteligentes tampoco las he mencionado, que permiten... y bueno, el prosumidor, la concreción del prosumidor es algo que también se viene como algo futuro. Otros desafíos tecnológicos, uno muy relevante que fuera mencionado en la mañana, es la energía del mar. Y es donde ya el país se ha comprometido, la Universidad Católica está en un proyecto con empresas francesas participando en estos desarrollos. Hay mucho que hacer en esa materia y Chile tiene un potencial enorme en energías del mar. De hecho, nosotros estuvimos investigando junto con el profesor Rodrigo Cienfuegos sobre el potencial de las corrientes del mar en el canal de Chacao. Hay un potencial enorme, digamos, y bueno, evidentemente está el desarrollo de los dispositivos como algo muy relevante. Y como última lámina, Marta, tu preocupación. Las comunidades. Junio, a ver, comencemos de atrás para adelante. 2010, no al Tatio, una geotérmica de 40 megawatts. Octubre del 2010, no a Pichidegua, biomasa de 35 megawatts. Julio del 2011, no a Chiloé, eólica, 112 megawatts. Y algo más reciente, fíjense, en junio de este año, una mini hidro de 3 megawatts, no a los megaproyectos en territorio mapuche. Un megaproyecto de 3 megawatts no es un megaproyecto. Ese es evidentemente un gran desafío que tenemos, que ya no es tecnológico, pero que tiene que ver con la sustentabilidad y que es un poco ver cómo las comunidades van aceptando. Todavía en lo solar no tenemos problema, todos estos desarrollos están en zonas en que no hay gente, pero en la medida que nos vayamos acercando a grupos humanos, a grupos indígenas, evidentemente vamos a tener dificultades en esa materia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rudnick. Abro la conversación a ustedes. Profesor, desde el ámbito académico, ¿se ha modelado cuál es el impacto de la interconexión en términos del perfil de generación y el perfil de demanda, para ver cómo se acopla? Porque hoy día tenemos un SINC que tiene una demanda 24/7, es pareja, y el SIC un poco más. Sí, se han hecho modelaciones, yo diría que la más reciente fue la que se hizo a propósito de Energía 2050, en que se modeló la integración de ambos sistemas, pero fue una modelación parcial, porque en realidad se modeló como que estaban interconectados, pero cada sistema se operaba independiente. Okay. Yo creo que hay desafíos importantes en términos de realmente representar mejor esa realidad para la academia. Okay. Profesor, una pregunta. ¿Cómo ves tú la matriz energética en Chile en el 50? Bueno, yo creo firmemente en lo que dijo el Grupo Energía 2050 en el que participé, de que a lo menos un 70%, quizás un 80% va a ser de energías renovables, digamos, y que va a tener que ser complementada con energía fundamentalmente por gas. Probablemente vamos a tener crecientes dificultades para construir centrales a carbón, a pesar que en el norte grande todavía no son problemáticas, pero por el tema de la contaminación local podemos usar mejores tecnologías, lecho fluidizado y otras para reducir la contaminación local. Igual los gases de efecto invernadero se van a seguir emitiendo y probablemente tengamos cada vez más oposición de la población y del Estado, digamos, del gobierno. Y en ese sentido, la tecnología alternativa más sustentable es el gas natural, digamos, de modo que probablemente sea el gas natural el principal respaldo. La gran interrogante es si la energía nuclear tiene algún sentido en términos de costos para Chile. Otra cosa es que la población la acepte, digamos, pero en términos de costo todavía no es evidente que esta sea una mejor alternativa, por ejemplo, a usar el gas natural, que lamentablemente no tenemos y que vamos a tener que seguir importando del extranjero, salvo que Argentina logre desarrollar sus grandes reservas de shale gas y además se haga amigo de nosotros y nosotros confiemos en que no van a dar gas permanente. Puede ser una alternativa, evidentemente, pero el gas me parece que yo lo veo como una alternativa de desarrollo. Muy bien. Bien, yo creo que voy a abrir la oportunidad para las preguntas del público. El tiempo. Una menos. Hay muchos interesados.
Sí, vamos a dar un pequeño tiempo entonces para un par de preguntas. ¿Listo? Sí. Ok. No sé. ¿Aló? Ya. En su exposición, profesor, no se refirió a la tecnología solar, termosolar, Por supuesto. de concentración solar. Tenemos en este momento aprobados ambientalmente varios proyectos y otros están en curso de aprobación. Me gustaría saber su opinión. No, yo creo que la solar con almacenamiento en sales es evidentemente una solución y gran parte de los problemas que ahí indico desaparecen, porque ahí se encuentra una solución de almacenamiento. El tema es efectivamente nuevamente las proyecciones que nuestros colegas del CIFE hacen respecto a los costos de esa tecnología. $25 por megawatt hora para una fotovoltaica es fabuloso. ¿Cuánto sería el equivalente? Aprovecho de hacer la contrapregunta para la termosolar, digamos. Es una buena pregunta. Gratis. Lo planteó recién Eduardo Vitrán, pero las estimaciones... Hoy día Abengoa ofertó a 114. Tenemos entendido de que su competencia también está del orden de los 90 a los 114. Nuestras estimaciones no debiese ser mucho menor que el 90 el precio. Claro, entonces fundamentalmente la inquietud es si efectivamente el desarrollo fotovoltaico no va a ser mucho más masivo por esa dramática diferencia de costos, digamos. Evidentemente en términos sistémicos convendría desarrollar almacenamiento con calor, pero vamos a ver cómo el mercado responde y cómo las oportunidades responden y los precios finales de venta. Si los precios finales de venta se mantienen bajo los $80, el almacenamiento solar tiene pocas probabilidades. Los precios de la energía, más gente va a estar interesada en conectarse a su propia generación y es como una espiral que en definitiva dice, bueno, entonces ¿para qué necesitamos las redes? Y lamentablemente estas tecnologías no son necesariamente confiables como para uno vivir sin conexión a la red. Nuevamente, si tenemos baterías importantes, valiosas, de bajo costo que podamos instalar en nuestras casas, si tenemos un auto eléctrico en el que almacenamos energía, eso cambia, digamos. Pero a la medida que no tengamos eso resuelto, esta espiral de la muerte, digamos, va a hacer que el negocio tradicional de las redes se vaya al fracaso, digamos, y tendremos que buscar mecanismos para que la gente que se conecta, que igual está conectada, igual pague por la red aunque no la utilice. Hay una serie de preguntas que se está planteando la industria a nivel mundial por esa amenaza. Muchas gracias entonces por esa pregunta. Javier, unas palabras al cierre. Bueno, yo quiero agradecer a los expositores, yo creo que se han tocado todos los temas. La conversación ha sido amena. Efectivamente, si uno tuviera que hacer una conclusión final, uno puede hacerlo tal vez de atrás hacia adelante, porque el profesor Rudnick planteó bien el tema de la flexibilidad y lo que significa en términos de los desafíos tecnológicos. Marta efectivamente hacía mención de estos temas, pero también de los desafíos que tienen que ver con el mercado, con los contratos, con efectivamente hasta qué punto es un tope para este desarrollo de las empresas que se han dedicado a la energía renovable y cómo los vamos a afrontar. Y finalmente, volviendo al principio, Rodrigo que nos presentaba cuáles son estas metas ambiciosas en cuanto al programa estratégico solar y que pueden hacer efectivamente un cambio en la matriz renovable del país. Como último, les quiero mencionar, hemos estado discutiendo o mencionando varias veces Energía 2050. En este momento está en consulta pública el documento de política energética al 2050 hasta el 4 de diciembre, para que todos aquellos que quieran participar puedan hacerlo a través de la página web energia2050.cl. Las metas que estaba mencionando el profesor Rudnick de 70% renovable están ahí. Por lo tanto, es también parte de lo que los invito a participar de que el futuro de la energía renovable en el país. Muchísimas gracias, Javier. Démosle un aplauso a este panel. Muchas gracias. A pesar de que tuvimos muy poco tiempo para las preguntas, yo les quiero recordar que justo aquí a la salida del auditorio, en el front desk de acreditación, ustedes pueden utilizar ciertos espacios de networking como el que está al centro en el atrio del Centro de Innovación.